Entre los más de 70 escritores y narradores latinoamericanos y europeos que participaron en el encuentro Centroamérica Cuenta, que culminó la semana pasada en Mazatepe, dejó su huella en Nicaragua el colombiano Alberto Salcedo Ramos, quien además de participar en varios conversatorios sobre periodismo literario, impartió un taller de crónica para periodistas latinoamericanos titulado Hacer visible lo invisible. Salcedo Ramos es periodista y escritor, cronista y maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez. Es autor de una decena de libros de no ficción, fundamentalmente crónicas y relatos sobre la vida cotidiana en su país, la cultura popular y personajes casi siempre perdedores. Entre sus libros figuran De un hombre obligado a levantarse con el pie derecho y otras crónicas, El oro y la oscuridad, La vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé, La eterna parranda, Los ángeles de Lupe Pintor, Viaje al Macondo Real y otras crónicas. Ha sido ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Ortega y Gasset, del Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP en 2 ocasiones y ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de su país 5 veces. Y esta noche tenemos el gusto de conversar con el maestro Salcedo Ramos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Carlos Fernando. Es un gusto estar aquí en el programa. El nombre del taller que impartiste en Managua es Hacer visible lo invisible. ¿Qué busca el cronista y qué logra ver que no ve el ciudadano común y algunas veces incluso los reporteros no pueden captar? Bueno, yo le llamo a ese taller Hacer visible lo invisible porque la crónica tiene una preocupación por el detalle, por ciertos personajes que están en la periferia, donde no necesariamente son visibles desde el centro y que contribuyen a que nos entendamos mejor. Yo en Colombia y en América Latina incluso, cuando viajo por países, suelo ir a los lugares que no aparecen en las guías turísticas, suelo ir a lugares que me permiten sentir el pulso de la gente, de la sociedad, y cuando me conecto con algo, entonces lo cuento. Te pongo un ejemplo. En mi país tuvimos una masacre horrorosa, entre muchas otras, en un pueblo llamado El Salado. Me parece, siempre dije que parecía una broma de humor negro del destino, porque como tú sabes, salado en lengua castellana es sinónimo de mala suerte. Y el país no sabía que existía un pueblo llamado así, lo supo solamente cuando se presentó esa masacre terrible allá. Y entonces yo decía en mi crónica que hay gente en Colombia que muere, luego existe. Yo creo que una de las preocupaciones de la crónica es buscar a esa gente antes de que se muera. ¿Y cómo logra el cronista que esa persona se confiese, que le cuente su vida? Interactuando con ella, quedándose ahí más tiempo del que se quedaría si fuera simplemente hacer una noticia, tratando de ser testigo, haciendo lo que Gaitales llama merodear, es decir, estar ahí, volver, o tratar de ser parte del paisaje, de convertirse en parte del paisaje. Yo creo en un periodismo a pie, en el que uno se meta entre la gente, se quede ahí, en el que uno, digamos, trate de perseverar con la realidad, de quedarse ahí más tiempo del que se quedaría si fuera a ser simplemente una noticia, ¿no? Pero eso de merodear, a alguna gente le puede sonar como que el periodista es un metiche, un impertinente o es un investigador. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo creo que nosotros nos mentiríamos, Carlos Fernando, si no reconociéramos que somos unos metiches, que somos unos intrusos. Yo incluso me atrevo a decir que un periodista que no sea intruso me genera sospecha, porque digo, uno debe respetar la dignidad de las personas, sus espacios privados, sus esferas íntimas, de acuerdo, pero también es cierto que hay que tener una cierta dosis de fisgón para poder ver lo que en principio no estamos viendo, ¿no? Yo tengo un chiste que, si me permites, lo cuento acá, es cortito, para graficar eso que te estoy diciendo. Es el chiste de una señora que llama a la policía para quejarse de que todos los días a ella le toca ver desnudo a un vecino
maleducado, que no tiene ninguna consideración y se desnuda ahí delante de ella y ella está aburrida de esa escena. La policía llega a su casa, la señora conduce a los dos agentes hacia un gran ventanal que está justo al frente de otro ventanal idéntico y la policía ve efectivamente al frente a un señor que está desnudo, pero solo se le ve del torso hacia arriba. Entonces ella le dice, ¿es ese? Y los policías le dicen a la señora, mire, dos cosas. Primero, el señor está en su casa. Y segundo, yo solo le veo desnudo del torso hacia arriba. Y la señora le responde, del torso hacia arriba, móntese en ese banquito para que vea. Entonces, yo siempre he dicho que para contar historias se necesita montarse en el banquito. Cada quien decide hasta dónde llega en su búsqueda, ¿no? Hay que respetar, pero también hay que tener un toque de fisgón. Dedicaste un libro entero a contar la vida de Pambelé, ese gran campeón de boxeo colombiano que fuera del cuadrilátero, como suele ocurrirle a muchos boxeadores, tuvo una vida también trágica, una especie de héroe y antihéroe. Pambelé fue el hombre que nos enseñó a pasar de las victorias morales a las victorias reales. Antes de Pambelé no sabíamos lo que era ganar en el deporte colombiano. Habíamos tenido muchos subcampeonatos, muchos terceros puestos. Incluso yo crecí oyendo la historia de un empate, como si fuera una hazaña. Resulta que Colombia en el Mundial de Chile empató 4-4 contra la antigua Unión Soviética. Como los rusos iban perdiendo los colombianos 4-0 y terminaron 4-4. Como los rusos tenían en la camiseta las letras CCCP, yo crecí oyendo el chiste de que eso significaba con Colombia casi perdemos. Entonces, Pambelé nos enseñó a ganar. Pambelé ganaba en Corea, en Japón, en Estados Unidos, pero luego se convirtió en un antihéroe, ¿no? Y a mí ese arco narrativo entre el ascenso y la caída siempre me ha gustado porque me permite explorar la condición humana y porque al narrar esas historias yo termino contando otras muy parecidas que también se ven hasta en la política, ¿no? En la política también se ve el ascenso y la caída. Y en el caso de Pambelé se podría hacer alguna suerte de paralelismo con nuestro Alexis Argüello, sobre el cual Edgar Tijerino ha escrito también un libro de crónica. Y hay otra cosa común entre Pambelé y Alexis. Ambos fueron derrotados por Aaron Pryor, que prácticamente terminó con sus carreras. Fíjate, yo siempre me pregunté cómo hubiera sido una pelea de Alexis Argüello con Pambelé. Yo creo que hubiera sido aburridísima, porque eran muy parecidos. Eran boxeadores contragolpeadores. No eran de llevar la iniciativa, sino que esperaban, eran muy técnicos a pesar de que no lo parecían, ¿sí? Ambos sabían boxear. Me parece que Alexis era más cruel con las manos, tiene unas manos realmente explosivas como su apodo. Creo que a Alexis lo trampearon en la primera pelea con Aaron Pryor. Me parece a mí que es un robo vulgar y descarado porque en YouTube está el video de ese round 14 cuando Panamá Lewis, el entrenador de Aaron Pryor, pide que le pasen la botella y le pasan una botella y se ve cuando se la desliza por las narices a Aaron Pryor. Y claro, en ese round sale y noquea a Alexis Argüello. A propósito de esa imagen de YouTube, ¿cómo hace el narrador en esta época audiovisual en que la gente ve las imágenes, quiere ver el knockout, la repetición del gol y prácticamente depende de eso? Bueno, el cronista le tiene que contar cosas que posiblemente de hechos que ya ocurrieron, pero tiene que competir con esa invasión audiovisual. Sí, yo creo que también nosotros tenemos una forma de crear imágenes, no es como la de YouTube. Nosotros las recreamos, nosotros vemos cosas en momentos en que no hay por allí una cámara y es un reto recrearlas y hacer que el lector se sienta allá. Yo creo que parte del reto que tenemos es, primero, hacer que las imágenes de YouTube se comprendan en un contexto más amplio. Llegarle a un lector que no solo quiere ver el clip del gol, sino que quiere entender quién es el personaje que metió ese gol. Yo creo que el periodismo debe tener fe en sí mismo. El periodismo no debe acomplejarse frente a las redes sociales, frente a la dinámica del video
porque el periodismo tiene un lenguaje y tiene un nicho. Hoy más que nunca hay nichos, ¿sí? Y uno debe tener claro que el periodismo le llega a una gente con un lenguaje propio y lo que esa gente espera del periodismo es periodismo. Uno de esos nichos está asociado con la crónica, con el periodismo narrativo, que se presenta también como una forma de literatura de no ficción. Está plenamente acreditada en América Latina. ¿Cómo está hoy la salud de la crónica y los espacios que tienen los periodistas, los escritores para publicar en revistas, en periódicos, en medios digitales? Bueno, yo hace unos 4 años, Babeli, el suplemento cultural del periódico El País, nos dedicó la portada a los cronistas de América Latina y ahí decían que en este momento la literatura que mejor estaba comprendiendo ciertos fenómenos sociales de cambio que se estaban dando en el continente era la literatura de no ficción. Yo creo que ha habido una generación que pudiéramos decir brillante, de narradores agudos, comprometidos con el periodismo, pero aventajados en el uso de las herramientas narrativas literarias para ayudarse a descifrar y a contar esa realidad. ¿De quiénes aprendiste? Bueno, yo te confieso que fui un gran lector, que he sido un gran lector de la no ficción de Estados Unidos, de Truman Capote, de Gaitales, de Joan Didion, de Hemingway, pero también he leído a Tomás Eloy Martínez, a Gabo, a Rubén Darío. Rubén Darío también hizo unas crónicas maravillosas, ¿sí? Siempre ha habido en América Latina narradores de no ficción, siempre ha habido en el periodismo un afán por dejar un testimonio que vaya más allá del dato escueto. Es propio de nuestra naturaleza. Yo diría que si tú juntas a 5 latinoamericanos en una esquina, muy pronto se van a entender porque se van a poner a narrar historias. Es parte de nuestra esencia. En América Latina nos arrebatan todo, el petróleo, los recursos públicos, hasta la dignidad a veces, pero nunca nos quitan los cuentos que contamos. Finalmente eso es lo único que nos queda. Ahora, ¿cómo hace el cronista para capturar y atrapar al lector sin que el lector pueda percibir que lo están engatusando? Esa es parte del truco de narrar. Es cautivar, es atrapar. Me parece que el verbo clave ahí, en este caso, para tener al lector a tu merced, es seducir. Yo creo que si tú seduces al lector, siempre lo vas a contar como un aliado, ¿no? William Ospina, un escritor colombiano, contaba que un día oyó a García Márquez diciendo que a él le gustaba hipnotizar al lector y dormirlo. Entonces Ospina le dijo: Gabo, es la única vez que has usado una analogía que no me gusta, porque a mí me parece que se trata es de mantenerlo despierto. Entonces Gabo, según William Ospina, le respondió: sí, claro que tiene que estar despierto, pero al principio, cuando quieres volverlo tu aliado, tu cómplice, tienes que hipnotizarlo. Ahora, ¿quién te edita? Porque la crónica, a diferencia de las novelas, están sometidas en algunos casos a criterios editoriales de editores, de revistas especializadas. Yo he tenido buenos editores en los medios donde he publicado. Me parece que un buen editor es el mejor aliado de un autor porque lo ayuda a quedar mejor con su audiencia, ¿no? Hay un tipo de escritor vanidoso que anda por el mundo diciendo que a él no lo edita nadie, bajo el supuesto de que como es un genio es imposible que le toquen una coma. Yo creo profundamente en la colaboración del editor porque me ayuda a quedar mejor con la gente que me lee. Un autor colombiano llamado Antonio García comparaba la relación de un autor con un editor, la comparaba con un matrimonio separado, ¿no? Donde ella vive allá, yo vivo acá, ya no nos amamos, pero tenemos algo en común que es un hijo. En este caso el hijo es el texto. A ambos tenemos que dar lo mejor de cada uno para que a ese hijo le suceda lo mejor también, ¿no? ¿Y sobre qué estás escribiendo ahora? ¿Tenés algún proyecto específico?
Bueno, sí, en Colombia el narcotráfico no empezó con la cocaína como cree todo el mundo, porque ha oído la leyenda de los dos carteles más famosos que ha habido en Colombia, que son el de Medellín y el de Cali. En Colombia el narcotráfico empezó una década atrás y empezó con marihuana en la costa caribe de Colombia. Fue un fenómeno que se quedó sin contar en su momento y es el fenómeno que me ocupa en estos tiempos. Ando investigando, voy a escribir un libro sobre el tráfico de marihuana que empezó el narcotráfico en Colombia. Estos son los únicos narcotraficantes que envejecieron para contar la historia. No fueron extraditados a Estados Unidos, ni fueron asesinados, y muchos de ellos se empobrecieron. La figura de un ex narco, que además es pobre, resulta exótica. Y a mí me gusta mucho, Carlos Fernando, acercarme a ciertos fenómenos cuando han hecho el tránsito de lo urgente a la memoria, cuando se han decantado con el tiempo, y yo puedo arrojar sobre ellos una mirada más tranquila, más reposada, que me permite entender mejor eso y luego contarlo mejor también. Ahora, ¿son siempre personajes perdedores? No necesariamente, pero yo creo que la derrota, yo creo que el ser humano en la derrota se muestra como es, no se maquilla, ¿no? La derrota tiene una cierta desnudez que a mí me interesa mucho. El ganador tiene tantas luces a su alrededor que quienes se le acercan no lo pueden ver porque están encandilados por todo ese aparato luminotécnico que rodea a quien está ganando su apuesta. El perdedor está solo en un rincón donde es posible hablar con él, comprenderlo mejor y ver su alma. Eso es lo que más me interesa a mí de la derrota, ¿no? Ahora, los periodistas que participaron en este taller que impartiste en Managua, entre los cuales habían nicaragüenses, periodistas de Confidencial, de Magazine de la Prensa, pero también de otros países latinoamericanos, anduvieron reporteando en Managua o en otras ciudades. Quiere decir que pronto vamos a leer algunas de esas crónicas que pasaron por tu cocina, editor. Claro que sí, ahí escribieron sobre lugares como Granada, escribieron sobre personajes de acá como Ricardo Mayorga, escribieron sobre el gallo pinto, que me parece una maravilla de la culinaria latinoamericana, escribieron sobre la estatua de Alexis Argüello, pero esa es una forma de ver al personaje, ¿no? Es una forma de dialogar con el fantasma de Alexis Argüello y con la cultura nicaragüense también, ¿no? Lo primero que le llama la atención a mucha gente cuando viene a Managua ahora son esos arbolatas que están en la avenida de Bolívar a Chávez. Sí, yo vi eso y la verdad no lo entendí, pero yo tengo, fíjate, no conocía Nicaragua y tengo la primera vez que yo oí con mucha insistencia la palabra Nicaragua fue cuando yo tenía 9 años y es el recuerdo del terremoto del año 72 y es un recuerdo doloroso, sin duda, pero así me enteré. Con mucha frecuencia en América Latina uno se entera de lo trágico y a partir de lo trágico descubre la vida que quedó ahí, ¿no? Sí. Gracias, Alberto. Vamos a esperar esas crónicas. Gracias a ti. Ya el parto de ese taller de literatura de no ficción.